Los pronósticos y las predicciones resultan fundamentales en cualquier proceso de toma de decisiones. El análisis de series temporales nos permite obtener el patrón de comportamiento de una variable mediante la observación de sus datos a lo largo del tiempo. En la clase de hoy presentaremos el método de las medias móviles. Mediante esta técnica calcularemos la tendencia así como los índices de variación estacional de la serie temporal. Los datos que utilizaremos para ilustrar la clase provienen del Instituto Canario de Estadística y consisten en la serie temporal del total de turistas extranjeros entrados en Canarias entre 2002 y 2009. En primer lugar, trabajaremos con datos cuatrimestrales, 3 medidas para cada año, salvo 2009, donde solo disponemos de los datos del primer cuatrimestre. Los datos están expresados en miles de unidades. En segundo lugar, utilizaremos la misma variable, pero agrupada ahora en trimestres, de periodicidad trimestral, con 4 medidas por año, también entre 2002 y 2009. En la representación gráfica de la serie podemos observar cómo la entrada de turistas extranjeros a las islas no se mantiene constante a lo largo de cada año. Concretamente podemos identificar los primeros y terceros cuatrimestres como periodos de mayor entrada de turistas, frente a los segundos cuatrimestres, temporada baja, en donde el número de turistas que recibimos es menor. El alumno puede observar cómo esta pauta se repite a lo largo de todos los años, lo que dibuja una serie con continuas subidas y bajadas. Veamos a continuación cómo proceder al cálculo de la tendencia mediante el método de las medias móviles. Comenzaremos con los datos cuatrimestrales. Les recuerdo, trabajamos con una serie que representa la entrada de turistas a Canarias desde los años 2002 hasta 2009. Por razones de espacio, en la pizarra nos quedaremos en el primer cuatrimestre de 2007. Por ser datos cuatrimestrales tendremos 3 observaciones para cada año. En este caso, en el año 2002, en el primer cuatrimestre, entraron en Canarias 3.492.000 turistas. En el segundo cuatrimestre alcanzamos los 2.893.000 turistas. Para el tercer trimestre del año 2002 llegar a los 3.394.000 turistas. Lo primero que vamos a hacer es calcular la tendencia. Para el cálculo de la tendencia utilizaremos el método de las medias móviles. Como bien dice su denominación, el método de las medias móviles consiste en calcular medias sucesivas moviéndonos a lo largo de la serie. Para poder aplicar este método, lo primero que debo preguntarme es cuál es el valor de P. Entendemos por P el número de periodos inferiores al año que consta en nuestra serie. Echemos un vistazo a la serie. Por ser datos cuatrimestrales, P tomará un valor de 3. En este sentido, cada año nos presentará 3 observaciones. En el primer año, en el 2002, tendremos 3 observaciones que corresponden al valor primer cuatrimestre, segundo y tercer cuatrimestre. No necesariamente la serie tiene que terminar en un tercer cuatrimestre. Como ocurre en nuestro ejercicio, en el año 2007 solamente disponemos del valor del primer cuatrimestre. Lo mismo podría ocurrir al principio de la serie. Podríamos comenzar con una serie cuyo inicio fuese en el dato del segundo cuatrimestre. Procedemos con el cálculo de la tendencia. Hemos dicho que P es igual a 3, por tanto P toma un valor impar. Esta consideración, el que P sea par o impar, es importante a la hora de calcular la tendencia. Les explico por qué. En primer lugar, vamos a agrupar los valores y calcular su media en grupos de P, o sea, de 3 en 3. Veamos el primer valor de la tendencia. Ese se correspondería con el siguiente cálculo. La media del primer valor que disponemos de la serie, 3,492. Más el segundo, 2,893, más este tercero, 3,394. Dividiendo por 3 tendríamos el valor de su media. El resultado de esta primera media es 3,259. Recuerden, esta primera media corresponde a la media de los 3 primeros valores. El método de las medias móviles nos dice que debemos movernos a lo largo de la serie. Por tanto, nos movemos ahora a los siguientes 3 valores. Dejamos de lado el primero, 3,492, y tomamos los 3 siguientes. Empezamos entonces en 2,893
3,893, 3,394 y cogemos ahora el primer valor del primer cuatrimestre del 2003. Por tanto, la siguiente media corresponderá con los siguientes valores. 2,893, le sumaremos 3,394 más finalmente el último valor 3,570. Dividimos de nuevo entre 3 y tendremos la nueva media. Esta media alcanza un valor de 3,285. Notar que nos hemos movido a lo largo de la serie. Hemos pasado de los 3 primeros valores y dejando el primero hemos cogido los 3 siguientes. De nuevo hago hincapié en esta es la razón del método de las medias móviles, movernos. ¿Y con qué velocidad? Con P igual a 3 porque en este caso los datos vendrían agrupados de forma por cuatrimestre. A partir de aquí tenemos los datos de la tendencia. Primer dato de la tendencia, segundo dato de la tendencia. En cualquier ejercicio de serie temporal no solamente es importante obtener estos datos de la tendencia, sino ubicarlos correctamente. En este sentido, tendremos que tener en cuenta qué valores está representando esta tendencia o qué valores está resumiendo esta tendencia. En este caso, el primer valor 3,259 está representando a los valores o resumiendo a los valores del primer, segundo y tercer cuatrimestre del 2002. Esto significa que para ubicar este primer valor de la tendencia tendremos que buscar el punto medio de estos 3 primeros valores. El punto medio de los 3 primeros valores será el segundo cuatrimestre del 2002. Con esta consideración trasladaremos los valores obtenidos en las sucesivas medias a nuestra tabla. En este caso crearemos una nueva columna en donde organizaremos los valores de la tendencia. El primer valor representa, repito, a la media de los 3 primeros valores. A continuación, la segunda tendencia, la media de los 3 siguientes, y así sucesivamente. Ocurrirá en este proceso que a lo largo del cálculo de las medias lleguemos a un punto en donde no podremos proseguir. Esto es lo que ocurre con este valor. El valor 3,147 representa a la media de estos 3 valores. A partir de este valor de la tendencia perdemos valores porque no somos capaces de seguir haciendo medias de 3 en 3. La siguiente media correspondería con el valor 3,287 más 3,357 y con otro valor que no conocemos. Por tanto, no podemos hacer la tendencia en grupos de P igual a 3 y nos quedamos aquí. En este sentido hemos perdido 2 observaciones en el caso del cálculo de la tendencia. La primera que corresponde al primer cuatrimestre del año 2002 y en este caso la última en el primer cuatrimestre del 2007. En la figura que presentamos a continuación dibujamos conjuntamente la serie original en azul y la tendencia en rosa, obtenida por el método de las medias móviles. Puede observarse cómo la tendencia recoge el comportamiento global de la serie en el largo plazo. De acuerdo con los resultados obtenidos en nuestro ejercicio, podríamos decir que la entrada de turistas extranjeros a Canarias muestra una tendencia ligeramente decreciente entre 2002 y 2009. Los datos que hemos utilizado en el cálculo de la tendencia anteriormente tenían una periodicidad cuatrimestral. No tiene por qué ocurrir que todos los ejercicios tengan esta periodicidad. Puede ocurrir que esta periodicidad sea diferente. Por ejemplo, en la pizarra tengo los mismos datos, entrada de turistas extranjeros a Canarias, agrupados por trimestre. Por tanto, tendremos ahora 4 observaciones para cada año. Empezamos de nuevo en el año 2002. Tendremos la observación para el primer trimestre del 2002, segundo, tercero y cuarto trimestre. Nos quedaremos en el primer trimestre del 2007. En este sentido, frente a la pregunta de cuál es el número de periodos inferiores al año, la respuesta cambia. En este caso, con los datos agrupados de forma trimestral, P toma un valor igual a 4, por tanto un valor par. Esto me condiciona el volumen, el número de datos que utilizaré al cálculo de las medias. Recuerden que en el método de las medias móviles nos movemos en grupos de P en P. Si en el caso de que los datos fueran cuatrimestrales nos movíamos de 3 en 3, ahora con datos trimestrales nos moveremos de 4 en 4. Por tanto, la primera media corresponderá a el cociente entre los 4 primeros valores, la suma de los 4 primeros valores. Por tanto, 2,734 más 2,072 más 2,326 más 2,647. Lo sumamos y dividimos entre 4.
El resultado de esta media es 2,445. Como estamos aplicando el método de las medias móviles, nos moveremos a lo largo de la serie. Dejamos de lado entonces el primer valor y tomamos los 4 siguientes. La siguiente valor de la tendencia se corresponde con la media de 2,072 más 2,326 más 2,647 más finalmente 2,700. Dividimos entre 4 para obtener este valor medio. El resultado de este cociente será 2,436, segundo valor de la tendencia. Al igual que ocurría con el cálculo de la tendencia cuando los datos venían organizados de forma trimestral, cuando los datos estén en forma cuatrimestrales, no solamente tendremos que calcular los valores de la tendencia, sino ubicarlos correctamente. Es en este caso cuando P toma un valor par cuando nos encontramos con alguna dificultad. Recuerden que lo que se trata es de ubicar este primer valor de la tendencia en el punto medio de los valores que está representando. Pero ¿cuál es el punto medio de 1, 2, 3 y 4? No encontraríamos directamente un hueco en nuestra tabla que represente ese punto medio. En el caso de los valores cuatrimestrales sí existía. Les refresco la memoria. Con datos cuatrimestrales tendremos 3 observaciones para cada año, lo que no nos impedirá identificar claramente cuál es el punto medio de estas 3 observaciones. Esta circunstancia no ocurre cuando los datos están organizados con un P par, como en este ejercicio, con datos trimestrales. ¿Cómo resolver esta circunstancia? Lo que tenemos que hacer es tomar un lugar prestado en nuestra tabla. La ubicación correcta de nuestra primera tendencia sería entonces entre el registro 2 y 3. Hablaríamos hipotéticamente de un lugar 2,5. Bien, pero esta posición no existe en nuestra tabla. ¿Qué hacemos? Tomar prestado o bien la posición 2 o bien la posición 3. En este caso voy a tomar la posición 2. Por tanto, traslado mi primer valor de la tendencia a esta casilla. En el segundo cuatrimestre colocaré 2, 4, 4, 4, 5. A partir de ahí, y siguiendo con mi metodología de las medias móviles, empezaré a desarrollar o a ubicar los distintos valores de las sucesivas tendencias que iré calculando con, recuerden, P de tamaño igual a 4. Siguiente valor, 2,436. Hemos trasladado los sucesivos datos de la tendencia calculada en grupos de 4 a nuestra tabla. Recuerden que al ubicarla estamos tomando un valor prestado, en este caso el valor 2. En este caso, por tanto, hablamos de una tendencia no centrada, una tendencia que habrá perdido valores al igual que ocurría cuando P toma un valor impar. En este caso perdemos el primer valor y perdemos 2 por debajo. El valor 2,384 representa al resumen de los 4 últimos datos. 2,11, 2,235, 2,583 y 2,67. No podemos continuar con el cálculo de tendencia porque no tenemos más registros de nuestra serie temporal. Pero esta no es nuestra tendencia definitiva. Nuestra tendencia definitiva deberá estar centrada. Por tanto, lo que tenemos que acometer a continuación será centrar estos valores de la tendencia no centrada. ¿Cómo lo haremos? Pues siempre en grupos de 2 en 2. Por tanto, tomaremos grupos de 2 de esta columna de la tendencia no centrada y haremos sus sucesivas medias. Empezaremos con la primera. La primera media corresponderá a la suma entre 2,445 más 2,436. Dividimos entre 2. Hago hincapié en que siempre para centrar una tendencia lo haremos en grupos de 2. Independientemente de cuál sea el valor de P par, ya sea 4, 8, siempre la segunda fase será en grupos de 2. La primera media arroja un valor de 2,440. A partir de ahí utilizaremos la misma metodología, medias móviles. Dejamos de lado el primer valor y cogemos los dos siguientes. En este caso será la media entre 2,436 más 2,475. Dividimos entre 2 y su resultado será 2,456. Tenemos, por tanto, los dos primeros valores de la tendencia centrada. ¿Dónde ubicar estos dos primeros valores? Bueno, pues si el
estábamos tomando un valor prestado en esta tendencia no centrada que estaba en 2, pero que representaba idealmente al 2,5, hablaremos del 2,5 y el 3,5. Ahora sí que su valor centrado será el punto medio entre 2,5 y 3,5 será 3. Por tanto, el primer valor de la tendencia, ahora sí centrada, será 3. Trasladamos ahora nuestra nueva tendencia centrada a su lugar definitivo en la tabla. Al calcular esta tendencia centrada hemos perdido un nuevo valor. La tendencia centrada será la que utilicemos para los siguientes procesos de nuestro análisis. Una vez calculada la tendencia por el método de las medidas móviles, continuaremos con el análisis de nuestra serie temporal. El siguiente paso va a ser eliminar la tendencia. Para eliminar la tendencia, lo primero que debemos de plantearnos es cuál es el esquema que sigue nuestra serie. Les recuerdo, hay dos posibilidades: que la serie siga un esquema denominado aditivo, en donde las componentes que representan a la serie se suman. La serie temporal es el resultado de la suma de la componente tendencial más la estacional más el residuo. O el esquema multiplicativo, en donde las componentes se multiplican. El tipo de esquema que utilicemos va a condicionar claramente la forma de eliminar la tendencia. Si el esquema que utilizamos es el esquema aditivo, la eliminación de la tendencia simplemente será restándola a la serie original. Si el esquema es multiplicativo, eliminaremos la tendencia dividiendo la serie original por esta componente. Incorporamos a nuestra tabla una nueva columna que recoja la serie sin componente tendencial. Si el esquema es aditivo, esta columna es obtenida a partir de la diferencia de la serie menos la tendencia. Vean que solamente podemos eliminar la tendencia en aquellos valores de la serie en donde existe cálculo de la tendencia. Por ejemplo, no tenemos valor de la serie sin tendencia en la primera posición. En la tabla he mostrado la columna de la tendencia eliminada mediante el esquema aditivo y la columna mediante la tendencia eliminada mediante el esquema multiplicativo. Es obvio que durante la resolución de un ejercicio solamente se utilizará un esquema. En el caso del esquema multiplicativo, la eliminación de la tendencia será dividiendo la serie por su componente tendencial. También tendremos valores en aquellas posiciones en donde no tenemos valor de la tendencia. Una vez eliminada la tendencia, estamos en disposición de calcular los índices de variación estacional. Para ello construiremos una nueva tabla. Recordad que habrá tantos índices de variación estacional como periodos inferiores al año tenga nuestra serie. En este caso trabajaremos con una serie cuatrimestral, por tanto tendremos un P igual a 3 y tendremos 3 índices de variación estacional, el que corresponda al primer cuatrimestre, al segundo y al tercero. La nueva tabla contendrá 3 filas que corresponderán a cada uno de esos periodos inferiores al año, los 3 cuatrimestres, más tantas columnas como años tenga nuestra serie. Primer, segundo y tercer cuatrimestre en las filas y en las columnas los datos que correspondan al año, el primero que disponemos, el año 2002, 2003, 2004 y así sucesivamente. A continuación trasladaremos los datos de la serie sin tendencia a esta nueva tabla. Ojo, para trasladar los datos, verificar que se trasladan a su lugar correcto. Por ejemplo, el primer dato que tengo de serie sin tendencia está relacionado con el segundo cuatrimestre del año 2002. Por tanto, deberemos ubicarlo en nuestra nueva tabla en esta casilla. Aquí colocaremos este 0,367 de serie sin tendencia. A partir de allí proseguimos con el siguiente, 0,108 para el tercer cuatrimestre del año 2002. El primer cuatrimestre del año 2003 corresponde al valor 0,260, menos 0,314 y 0,3
0,064 para el tercer cuatrimestre del año 2003. Continuamos con el año 2004, tendremos el valor 0,298 para el primero, 0,444 para el segundo y 0,170 para el tercer cuatrimestre. A partir de ahí completaremos nuestra tabla en todos los años de los que disponemos datos en nuestra serie temporal original. De tal forma que en la última columna de esta tabla yo podré calcular los índices de variación estacional, IVE en sus siglas. ¿Cómo calcular estos índices de variación estacional? Pues simplemente haciendo las medias por filas en cada uno de estos 3 cuatrimestres. Por ejemplo, la media de los valores de toda esta fila darán lugar al índice de variación estacional del primer cuatrimestre. La media de todos los registros en este segundo cuatrimestre de la serie sin tendencia darán lugar al índice de variación estacional del segundo cuatrimestre. Y por último, la media de todos los registros en la serie sin tendencia correspondientes al tercer cuatrimestre darán lugar al índice de variación estacional de este tercer cuatrimestre. En la tabla siguiente mostramos los índices de variación estacionales, columna verde, e índices de variación estacionales corregidos, columna naranja, correspondientes a cada uno de los trimestres de la serie, obtenidos mediante el cálculo de las medias de todos los elementos de la serie sin tendencia en cada uno de los trimestres. Tendremos tantos índices de variación estacionales como periodos inferiores al año tenga nuestra serie. En nuestro caso, con datos cuatrimestrales y por tanto P igual a 3, calcularemos 3 índices de variación estacionales, correspondientes al primer, segundo y tercer cuatrimestre respectivamente. El índice de variación estacional o IVE, sin corregir, representa conjuntamente a las componentes estacional y residual. Posteriormente, en el índice de variación estacional corregido, eliminamos o corregimos por la componente residual. Este índice de variación será el índice definitivo y representará directamente a la componente estacional. La forma de eliminar la componente residual dependerá del esquema que suponemos sigue la serie. En nuestro caso, al ser un esquema aditivo, bastará con restar a cada uno de los IVEs la media global de estos para los 3 cuatrimestres, última casilla de la columna verde. Los valores numéricos de cada IVE tienen una interpretación. Veamos cuál. Interpretaremos siempre los IVEs una vez corregidos. El IVE para el primer cuatrimestre toma un valor de 0.274. Debido a que nuestros datos están en miles de unidades, este valor quiere decirnos que por término medio, en los primeros cuatrimestres, se recibe unos 274.000 turistas más que el valor medio del año. A continuación, la siguiente tabla recoge los índices de variación estacional e índices de variación estacional corregido de la serie, pero supuesto ahora un esquema multiplicativo. En este caso, la eliminación de la componente residual se realizará dividiendo los índices de variación estacionales sin corregir, columna azul, por la media de estos últimos. Valor que toma esta media es de 1.002, por tanto una variación residual inexistente. Al tratarse de un esquema multiplicativo, la interpretación del índice de variación estacional es completamente diferente. Esta se realizará ahora en términos de porcentajes. Calcularemos la diferencia 1 de cada índice de variación estacional. Valores superiores a 1 indican un aumento e inferiores a 1 una disminución. Por ejemplo, el índice de variación estacional de 1.086 en el primer cuatrimestre nos quiere decir que las visitas de turistas en este cuatrimestre son por término medio, un 8.6% mayor que la media del año. En el segundo cuatrimestre, las visitas caen en un 13%, diferencia negativa a 1. Mientras que en el tercer cuatrimestre, de nuevo las visitas suben, en esta ocasión, en un 4.3%. Una vez calculados los índices de variación estacional corregidos, los trasladaremos a nuestra tabla original. Recordar que como nuestra serie está en cuatrimestre, tendremos 3 índices de variación estacional. Para trasladarlos también conviene tener en cuenta el orden que deben ocupar en nuestra tabla. Bien, el índice de variación estacional corregido que corresponda al primer cuatrimestre deberá ocupar siempre la posición del primer cuatrimestre. En el año 2002 la posición 1. En el año 2003 también la posición 1.
Fíjense cómo en la tabla se repiten el valor 0,274, que corresponde al índice de variación estacional corregido del primer cuatrimestre, a lo largo del primer cuatrimestre del 2002, del segundo, el primer del 2003, primero del 2004 y sucesivamente. A partir de ahí tendremos el índice de variación estacional corregido, que corresponde al segundo cuatrimestre, en este año, en este otro, y también el índice de variación estacional corregido, que corresponde al tercer cuatrimestre, en el año 2002, en el año 2003, sucesivamente. Esta última columna de nuestra tabla representa la componente estacional de nuestra serie. Al desestacionalizar la serie tendremos que eliminar esta componente de nuestra serie original. Para desestacionalizar la serie tendremos que recordar cuál es el esquema que sigue nuestra serie original. Hemos trabajado con un esquema aditivo. La misma forma, la misma estrategia para eliminar la tendencia la vamos a seguir para eliminar la componente estacional. Si el esquema era aditivo, eliminamos la tendencia restándola de la serie original. Si el esquema es aditivo, eliminamos la componente estacional restándola también de nuestra serie original. El primer valor de esta serie sin componente estacional será el resultado de coger el primer valor de la serie, 3,492, y restarle el valor del IVE o componente estacional que corresponde a ese primer cuatrimestre. Por tanto, será el resultado entre 3,492 menos 0,274. 3,218 sería el valor de la serie sin componente estacional. A partir de ahí continuamos haciendo esa diferencia de la serie original a los IVE. Continuando con las diferencias a lo largo de la columna, obtendremos la serie sin componente estacional. La representación de esta serie sin componente estacional la podemos ver en la siguiente transparencia. La siguiente figura representa simultáneamente la serie original y la serie desestacionalizada o sin componente estacional. Podemos observar cómo al desestacionalizar eliminamos las fluctuaciones, subidas y bajadas de la serie original. Bueno, pues hasta aquí la clase sobre el método de las medias móviles. Espero que os haya servido de utilidad. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa.